Se ha presentado una moción de orden que le ruego a la señora secretaria dar lectura. Asunto expediente número 22.519, Ley para el alivio en el pago del marchamo 2022. Proponente Jonathan Prendas y varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción. Para que el plenario legislativo acuerde dispensar de todo trámite previo al expediente número 22.519, Ley para el alivio en el pago del marchamo 2022. En discusión la moción, tiene la palabra el diputado proponente hasta por 5, bueno, hay varios diputados proponentes firmantes de la moción que en conjunto podrán hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos. Iniciando con el diputado Prendas Rodríguez. Jonathan. Gracias, señora presidenta. Esta moción es de suma importancia porque viene a agilizar un trámite que está en este momento llevándose a cabo en una comisión, pero que por el tiempo que tenemos para poder aprobar esta ley, no solo para que entre en cobro el marchamo, sino de sesiones ordinarias, es urgente traer el expediente al plenario legislativo, terminar de concretar las conversaciones para poder ajustar la progresividad en el cual se van a ver beneficiados los costarricenses de acuerdo al valor fiscal de sus vehículos, y así darle la noticia buena a los costarricenses que en este año de tanto martillo, en este año de tanta restricción, en este año de tanta limitación, van a poder tener un respiro para poder pagar sus compromisos con el marchamo. La idea sustancial es que los costarricenses puedan tener no solo poder adquisitivo para poder pagar eso, sino también poder pagar sus compromisos que tienen que asumir al final de año, y también para poder llevar bienestar a sus hogares. Esta moción es firmada en efecto por más de 27 diputados, 27 y 28 diputados, pero que en este momento tiene el aval y el respaldo de todas las fracciones, casi todas las fracciones de oposición. Serían 46 diputados que en este momento estamos respaldando esta moción, señora presidenta, y estamos esperando que pueda ser aprobada el día de hoy. Gracias. Continúa en el uso de la palabra por el orden, señora diputada, la diputada Guido Pérez, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Me corresponde dejar con toda claridad planteado que lo que aquí está por suceder es una profunda y enorme irresponsabilidad con el país. Es mermar los ingresos tributarios sin una base de justicia tributaria ahí incluida, porque se está incluyendo un descuento generalizado, diciendo que es por el contexto de pandemia, pero sin hacer ninguna diferenciación entre quienes siguieron recibiendo todos sus ingresos, entre quienes se enriquecieron en el contexto de pandemia y quienes sí perdieron ingresos en este contexto. Una rebaja en el impuesto a la propiedad vehicular, que es un impuesto a la tenencia de bienes. Una rebaja a eso lo que implica es un menor espacio para el Estado de invertir en el mejoramiento de la infraestructura del país y en otras de las actividades esenciales del Estado. Es decirle a las comunidades que no va a haber plata para hacer la obra pública que están esperando. Lo mínimo es que una discusión de esta relevancia, que nos aleja del cumplimiento de las metas con el FMI y de la ruta de la estabilización de las finanzas públicas, ante la relevancia que tiene, lo mínimo es que se reciban audiencia a las personas del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República en el trámite en la Comisión de Asuntos Económicos. Sin embargo, aunque este proyecto tiene meses de estar presentado, no se le había presentado siquiera una moción de audiencia y tuvimos que hacerlo por parte del Partido Acción Ciudadana, porque no hay interés de decirle de cara a los costarricenses que esto tiene repercusiones graves, consecuencias dañinas para la estabilidad de sus finanzas como país, pero también para la posibilidad de tener la inversión pequeña que es, pero absolutamente necesaria en la infraestructura pública que en las comunidades nos... Don Pablo, usted va a hablar como firmante de la moción en el tiempo que le restó al diputado Prendas Rodríguez. Doña María José, por el orden.
Don Pablo, como proponente de la moción, por 1 minuto 40 en el tiempo que resta. Gracias, diputada presidente. Diputados, ¿vieron qué drama? ¿Vieron el drama que están haciendo ahí? Ese drama no lo he visto cuando quieren quitar el cumplimiento de la regla fiscal, ni cuando en la comisión de hoy de Ciencia y Tecnología llegaron a proponer mociones para exonerar de todo impuesto al CNP y sacarlo de la regla fiscal. No entiendo yo. No entiendo yo porque entonces ¿cuál es la priorización? Doña María José, por el orden, hasta por 2 minutos. Un minuto 40. Señor diputado, desde la mesa creímos que se le había acabado el tiempo, pero me indican que no, que se le cortó. Permítanos un momento. Es que a mí también me están aplicando la regla fiscal, pero solo a los que les conviene. A ver, señores, yo creo que aquí hay que hacer equilibrios. La propuesta del marchamo que ha sido votada por este Congreso el año pasado va a tener incluso una optimización de la progresividad sugerida por la fracción de Liberación Nacional y la cual aceptamos. Pero que este Congreso no le pueda ayudar a la gente ni un poquito, porque ahí hay un drama de que ya se va a arruinar el país, es una falacia que solo se la creen en el Partido Acción Ciudadana y que los diputados de oposición no podemos permitir. A mí me parece una bajeza que se utilicen todos los criterios, digamos, habidos y por haber, y todas las excusas para oponerse a un proyecto que ya votamos el año pasado, es exactamente lo mismo, no entiendo. Y lo votó también la fracción de gobierno. Y que además obstruyeron en el trámite de comisión todo lo que pudieron. Inventaron no sé cuántas mociones y de todos los modelos de carro, hay unos que ni sabía que existían, digamos, para oponerse al proyecto de obstruirlo. De manera que ya dejémonos de cosas. Esto es un tema de sentido común, de ayudarle a la gente, que el Congreso haga equilibrios, y ya, permítannos votar esto, avancemos, y si quieren votar lo negativo, lo cual es contrario a lo que hicieron el año pasado, de que queden retratados de cuerpo entero. El país no va a quebrar por este proyecto de ley, el proyecto tiene progresividad y el proyecto tiene acotado el impacto fiscal. Muchas gracias. Doña María José, tiene la palabra por el orden, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Para todos los costarricenses, es importante que sepan que la fracción de Liberación Nacional una vez más apoyará esta reducción del marchamo. Es importante que quede claro que Liberación Nacional cree en ese equilibrio entre lo fiscal, pero también en la justicia social y en colaborarle a esas personas que se han visto tan afectadas a raíz de la situación que hemos estado viviendo. Es importante también que quede claro y que se tenga claridad de que el proyecto no ha podido avanzar de una manera distinta porque el gobierno nunca lo convocó, porque el Poder Ejecutivo nunca ha estado de acuerdo en estas iniciativas y porque cuando ingresó al orden del día se le enviaron las consultas y al día de hoy está en ese trámite. Pero también tenemos que tener claridad en que los plazos corren y el tiempo avanza. Y es por eso que si realmente tenemos como prioridad al costarricense, a la persona que tiene que buscar en este momento el recurso para pagar el marchamo del 2022, tenemos que aprobar este proyecto lo más pronto posible. Y es por eso que estamos con la dispensa de trámite de este expediente. Y es por eso que estamos construyendo una propuesta en conjunto que venga a buscar progresividad de este tema. Progresividad en cómo se debe cancelar este rubro, para así poder garantizar que cada costarricense pague lo justo y que de alguna manera
más adelante se pueda incluso modificar un tema tan importante como lo es el marchamo. Liberación Nacional votará la dispensa, construirá una propuesta y votará finalmente un proyecto que alivie las finanzas y los bolsillos de los costarricenses. Continúa en el uso de la palabra la diputada Vega Rodríguez, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada. Lo mío sí es estrictamente por el orden. Diputado Pablo Heriberto Arca, yo no le voy a permitir a usted el machismo de referirse a los argumentos de una diputada como un drama. O sea, de verdad, yo no sé si en el Partido Unidad Social Cristiana están acostumbrados a maltratar de esa manera a sus compañeras y ejercer violencia política, pero aquí una compañera diputada se levantó, dio argumentos técnicos, dio argumentos políticos, y usted no tiene ningún derecho de calificarlo como un drama. Y no se ría, diputado, no se ría. En su fracción están totalmente acostumbrados a ejercer violencia política contra las compañeras, y lo hemos visto con varias compañeras que lo denuncian incluso abiertamente en los medios, pero yo no se lo voy a permitir. Aquí, cuando un diputado hombre se levanta y dice lo que le dé la gana, nunca se le dan calificativos de ese tipo. Pero una compañera que está poniendo argumentos, que está poniendo una discusión sólida y técnica sobre la mesa, con datos, con investigación y todo, usted tiene el tupé de referirse a ella como un drama. Hágame el favor y respete a las mujeres de este Parlamento, y le pido también a la mesa que controle esas formas a la hora de referirse a las demás compañeras. Continúa en el uso de la palabra el diputado Sánchez Carballo, don Enrique. Doña Laura, ¿usted está pidiendo la palabra por el orden? Posterior a la votación se la daré por el orden al ser la segunda vez. Adelante, don Enrique. Muchas gracias, presidenta. Al dispensar este proyecto de trámite, no recibir una sola consulta, una sola audiencia, una consulta que, por cierto, el plazo vence mañana para recibir las consultas que se habían emitido, y no recibir una sola audiencia, lo que este plenario no quiere que se sepa es que la reducción de marchamo que hicimos el año pasado le costó al país 57.000 millones de colones. 57.000 millones de colones que tienen importantes efectos en una gran cantidad de instituciones públicas que dependen de estos recursos justamente para generar equilibrio, para generar política social y para generar una serie de programas o financiar una serie de programas que se financian gracias a este impuesto. Y sí, hace un año abrimos un proceso de negociación, un proceso de discusión que pasó por comisión, un proceso de generar algunos equilibrios en este proyecto de ley. Pero eso fue un trámite de comisión, y hasta que ya existía el suficiente proceso de construcción de acuerdos en la comisión, fue que se dispensó para votar una moción aquí en plenario. Hoy se quiere incluso obviar ese proceso de discutir cuáles son los topes que se van a aplicar en la reducción del marchamo, cuáles son las exclusiones que se van a aplicar en la reducción del marchamo, cuáles son las reglas para que sea realmente progresiva esta reducción del marchamo si se llegara a aprobar. Esa es la discusión que no se quiere tener, dispensando este proyecto de trámite, y tampoco se quiere escuchar, aunque van a tener que escucharlo, que estas decisiones tienen impacto en la política social y tienen impacto en las finanzas públicas. La del año pasado fue de 57.000 millones de colones. Muchas gracias, presidente. Don Erwin, ¿usted está pidiendo la palabra por el orden? Hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, no me imaginé tener que defender la posición del diputado Pablo Barca. Sin embargo, me fui a buscar la definición de machismo, digamos, solo para poner las cosas claras, y es que a veces se está sobredimensionando y me parece que no es correcto. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Pablo lo que dijo es que había un drama. No dijo que el hombre era superior a ninguna mujer o que su criterio era superior a otro. Me parece que no tiene que ver esto con machismo, tiene que ver con posiciones. Posiciones de quien defienden que el proyecto de marchamo, en la reducción, es necesaria, importante para el país, porque no hay plata, porque la gente no tiene recursos, porque no van a poder pagar el marchamo, porque el país no ha querido, no lo han querido
llevar a la lógica de la productividad, porque no han querido bajar el costo de la electricidad, porque no han querido generar herramientas bancarias para que se den los préstamos, porque no se ha aprobado banca para el desarrollo de las reformas, porque no se ha aprobado. Es decir, todo lo que se necesita para que el país esté bien no está, entonces no hay plata para pagar el marchamo, porque no se han hecho las cosas bien, porque no se ha reactivado la economía, es por eso. Pero eso no es machismo, es simplemente que tienen visiones distintas. Y entonces me veo en la necesidad de tener, que referirme al tema, porque ahí no veo yo, respetuosísimamente, compañera y amiga, que haya un acto de machismo. Lo que veo es que son posiciones distintas. Muchas gracias, presidenta. Continúa en el uso de la palabra el diputado Carranza Cascante hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. No, habla en la fracción de la unidad de que nosotros estamos creando mociones para sacar al CNP de regla fiscal y hablar de que presentamos mociones para exonerar del IVA. Para eso hay que entender un poquito mejor cómo funciona el tema del PAE. El Estado costarricense no establece en su contabilidad, para entenderlo mejor, lo que son gastos de lo que son inversión. El CNP, las compras, esas compras que realiza para el PAE, no son un gasto, es capital de trabajo para el negocio del PAE. La plata vuelve, pero el Estado, el Estado lo tiene como gasto, y a eso es lo que nos referimos, Pablo Heriberto. Cuando nos referimos al IVA, las juntas de educación están exoneradas, pero tienen cada 6 meses hacer la exoneración. Los ENSINAI pagan el IVA. ¿Qué gracia tiene que el Estado invierta en la atención de los niños y les demos 100 pesos y le quitemos 13? Y entonces a eso nos referimos. No estamos hablando de afectar las finanzas, como podría hacerse una rebaja del marchamo en forma indiscriminada. Me gusta, ahora veía una publicación que el Partido Liberación condiciona a no generar huecos fiscales. Ya estamos viendo responsabilidad. Es que no podemos jalar la cobija cuando los que quedan fuera son los niños o las niñas. No podemos jalar la cobija cuando podemos afectar las mujeres, cuando podemos afectar Voy a continuar dando el uso de la palabra a las personas que se apunten posterior a la votación para no tener que agotarlo, máxime que hay personas repitiendo en el uso de la palabra. Suficientemente discutida. Cerrar puertas, 41 diputados y diputadas presentes en el salón. Iniciar votación. Avendaño Calvo, Gómez Obando, Monje Granados, Villalta Flores,
Finalizar votación. $32 votos a favor, 9 en contra. Aprobada la moción. Abrir puertas. Se ha presentado una moción de ampliación de la primera parte para que se amplíe la primera parte de la sesión hasta concluir el trámite de las mociones de orden. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Cerrar puertas. Iniciar votación a la moción de ampliación de la primera parte. Chan Mora, Guido Pérez, Monge Granados, Muñoz Céspedes, Pérez Pérez, Villalta Flores Estrada, Macís Castro, finalizar votación. 40 votos a favor, 0 en contra. Aprobada la moción para ampliar la primera parte. Abrir puertas. Continuamos en el uso de la palabra de acuerdo con el orden que proyecta en este momento el sistema. Por la alusión, diputado Abarca Mora, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada. Presidente. Vean, señores diputados y diputadas, si este Parlamento ya no puede tener debates, de ahí mejor nos vamos para la casa todos. Yo nunca me referí a Laura Guido Pérez. Yo me referí a su discurso, a su posición política. Y además dije que era del Partido Acción Ciudadana. Diputados y diputadas aquí, ayer nos trataron de asesinos en una comisión. Y nos trataron de enemigos y de que nosotros queríamos, aquí nos han dicho que hay que meterse debajo de las curules y nos tratan como les da la gana. A mí me parece que hay que bajarle el tono a esto y que no hay que confundir el debate. Aquí hay un debate de ideas y de posiciones políticas. Yo no me referí a la diputada, me referí a su posición y a la posición de la bancada que representa. Y en ese entendido, me parece que esto es un debate parlamentario. Ahora, si hay que usar solo palabras de las que le parezca a alguien, entonces va a ser muy difícil que nos podamos comunicar aquí. Cualquier persona entonces podría decir de que yo cometí algún acto que se imagina alguien y entonces ya se detuvo el tema. No desviemos la atención del tema sustancial.
hay que hacer equilibrios y hay que ayudarle a la gente. No desviemos el tema por interpretaciones que no vienen al caso. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra por el orden el diputado Castillo Méndez, don Mario, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Compañero Pablo Abarca, viera que me siento muy contento de escucharlo hablar como lo ha hecho esta tarde acá. Cuando usted se declara prácticamente defensor de la gente, y por eso es que me alegra, porque deberíamos estar todos, los diputados y diputadas, defendiendo al pueblo costarricense. Ojalá, Pablo, usted hubiera planteado eso mismo como defensor de la gente el día de ayer frente a los dirigentes de los agricultores. Y por eso también me siento tranquilo, porque próximamente le diré a los agricultores de este país que el jefe de la Unidad Social Cristiana es el defensor de ellos también. Muchas gracias, señora presidenta. Continúa en el uso de la palabra el diputado Sánchez Carballo, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo ya había hablado, entonces voy a ser muy breve. Nada más quiero decir una cosa. Está muy bien que abordemos esta discusión por el fondo, con argumentos y proponiendo cómo hacemos que esta barbaridad que se va a cometer en este plenario legislativo sea lo menos lesiva posible. Pero lo que no está para nada bien es que un hombre, un diputado hombre, pretenda explicarle a una diputada mujer lo que es machismo. Eso sí es machismo. Muchas gracias, presidenta. Doña Carolina Hidalgo Herrera, por el orden, hasta por 2 minutos. A los compañeros de la bancada de la Unidad Social Cristiana, al menos 3 cositas. La primera, don Erwin, para empezar a cambiar el machismo, acéptelo primero. Todas y todos venimos de una sociedad patriarcal donde desgraciadamente este tipo de calificaciones son constantes, cotidianas y repetidas. Este plenario no es la excepción, así que negarlo es lo peor. Todo cambio empieza por aceptarlo. Entonces sí, acepten que hay machismo presente y que además nosotros tenemos que empezar a cambiar esas actitudes reconociéndolo. Lo segundo, ya está bueno, ¿no? Ya está bueno que ustedes dejen esas prácticas o ese señalamiento constante que tienen contra nosotras de aleccionarnos. ¿Qué es y qué no es un acto machista? Para nosotras, ¿qué es o qué no es un acto discriminante? Para nosotras, lo definimos nosotras, no usted. Y lo tercero, argumentar es elementos de fondo, datos y demás. Calificar es hablar de drama, es utilizar adjetivos. Si quieren argumentar, entonces hablemos de elementos de fondo, pero no califiquemos lo que dice o no una compañera. Gracias. Continúa en el uso de la palabra por el orden el diputado Thompson Chacón. Don Roberto, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Y mientras, no, yo voy a hablar de marchamo. No, y es que mientras este debate se da aquí, allá la gente afuera está esperando que resolvamos los múltiples problemas que hay. Y a mí me llama la atención oír a los compañeros del PAC hablando de responsabilidad cuando este gobierno ha sido lo más irresponsable en el manejo de las finanzas del Estado, y heredamos del primer gobierno PAC el heroico manejo que nos tiene hoy en esta situación sin ver todavía
de camino a la ruta de la reactivación económica, y precisamente por eso hay cientos de empresas que han cerrado, hay miles de personas que están sin trabajo y que tienen su carro detenido precisamente porque no pueden siquiera ponerlo en operación para llevar el arroz y los frijoles a sus hogares. Entonces, yo quisiera retomar ese tema porque es el tema central. Aquí necesitamos tenderle la mano a la ciudadanía, a la gente que la está pasando mal. Es que los niveles de pobreza, de desempleo que hay en este país, particularmente en las zonas rurales, son realmente importantes de discutir. Y esa es la discusión que tenemos que tener por delante. Y al diputado Sánchez le recuerdo nada más, yo como presidente entonces de la Comisión de Asuntos Económicos, es cierto, abrimos el debate para construir un texto, pero aquí lo que se está planteando es una moción de dispensa para tener la oportunidad de construir nuevamente ese texto aquí en el plenario. No se está imponiendo ni se está votando hoy la ley, de manera que hay esa oportunidad para que podamos construir esa progresividad, y eso es lo que realmente tenemos que poner hoy en discusión, como lo hicimos, diputado, el año pasado y que ustedes mismos votaron. Muchas gracias, presidente. Continúa en el uso de la palabra el diputado Prendas Rodríguez, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Mientras que el Partido de Acción Ciudadana quiere seguir tapando bocas para que nadie pueda dar a conocer su mensaje y quiere distraer la atención como es de costumbre, aquí hay que sentarse y hablar precisamente de lo que estamos votando, que es el marchamo, que es tenderle la mano al que lo necesita, que es darle un respiro a la gente. Y para que todo Costa Rica tenga claridad, esta votación quedó de la siguiente manera: 32 diputados votamos a favor de dispensar este proyecto que va a generar alivio en el bolsillo de los costarricenses a final de año, y 9 diputados, los 9 del PAC, que están tapando bocas y que quieren que no se hable del tema, están votando en contra, usando cualquier artimaña y haciendo cualquier distracción con cualquier cortina de humo, como es usual en ellos. Se les olvida a la fracción oficialista todo lo que pasó con Conavi, se le olvida a la fracción oficialista todo lo que pasó con el hueco fiscal, y podemos distribuirnos entre todos los de la oposición por lo menos 2 o 3 detallitos que han hecho en todos estos años y que yo creo que nos sobrarían temas para hablar si nos distribuimos entre todos. Aquí lo que tenemos que concentrarnos es en el alivio del bolsillo de los costarricenses, en reactivar la economía, en bajar la informalidad y en decirle a la gente, a los costarricenses, que sí hay una opción para poder salir adelante, y es caminar junto con ellos para poder darle alivio y bienestar a todos. Gracias. Doña Shirley, en el uso de la palabra, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias, doña Silvia. Bueno, yo quiero celebrar esta votación del día de hoy en este plenario. Definitivamente el tema del marchamo es prioridad. Si queremos que la economía avance, si queremos que los costarricenses puedan superar el problema de pobreza que tienen, si realmente estamos comprometidos con que no aumenten los niveles de desempleo y no aumente la pobreza extrema, tenemos que generar las condiciones para que las personas puedan seguir trabajando. No podemos obviar el tema del marchamo. El tema del marchamo es una tragedia a fin de año para todo el mundo. Y este proyecto de ley apunta a lo correcto, que es revisar el tema, que es tener la conciencia de que mucho se ha golpeado el pueblo costarricense con impuestos, mucho se ha golpeado el pueblo costarricense ante la ausencia de políticas claras para la reactivación económica. Mucho se ha golpeado este pueblo y no tiene la posibilidad real de salir adelante. Esta economía ha venido siendo manoseada cada vez más, y en ese manoseo se ha logrado que se cierren muchos comercios. En ese manoseo se ha logrado desincentivar la esperanza del costarricense para tener emprendimientos. Esta inestabilidad política que se ha generado de la mano de la pandemia no nos permite salir adelante. Por esa razón considero que es una buena señal de este Parlamento que esta tarde se discuta esta moción y que sea aprobada de esta forma ampliamente mayoritaria.
Así es como se debe manejar una oposición. El PAC solo tiene 10 diputados, compañeros, y hoy se demuestra que hay consenso en salir adelante en este tema. Espero de todo corazón que a este tema se le unan muchos temas más en favor de las mayorías. Gracias. Doña Laura, la diputada Guido Pérez por la alusión, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pese a los esfuerzos de consolidación fiscal, la falta de voluntad política para la consolidación de acuerdos prioritarios, para la mejora de las finanzas públicas y una alta carga de intereses y el aumento de casos con coronavirus mantienen a Costa Rica con una calificación B en la perspectiva negativa según el régimen de la calificadora Fitch Ratings. Eso es Fitch haciendo drama. La responsabilidad de la estabilización de las finanzas públicas es de este Parlamento. Aquí están en trámite los proyectos que tienen esa ruta. Pongámonos serios, pero está muy simple. Aquí hay una decisión mayoritaria entonces de quitar recursos esperados en los ingresos del próximo año. Ahí está en trámite el presupuesto de la República. Digan cuáles obras no se van a hacer. ¿Cuáles obras no se van a hacer? Ahí está en trámite el presupuesto y se sabe a dónde van los recursos. Yo aquí me levanté y planteé argumentos. Un diputado me responde haciendo gestos con las manos, diciendo que se está haciendo dramas en la esquina en que estoy parada, me alecciona y alecciona a mi compañero indicándonos qué es machismo y además nos descalifica y caricaturiza en vez de respondernos a nuestros argumentos. Eso es peccata minuta, porque aquí francamente el centro es que quede claro y en conciencia que se está tomando una decisión irresponsable con consecuencias frente a una ruta que ha seguido este Parlamento para conseguir estabilidad financiera para este país. Se está incumpliendo esa promesa que durante tanto tiempo estuvieron pregonando los jefes de fracción diciendo que ese era el compromiso. Y eso tiene consecuencias en la vida de la gente y no se pueden ocultar. Don Erwin, está solicitando la palabra por el orden. Hasta por 2 minutos, diputado, por la alusión. ¿Cuál alusión? La que me hizo la diputada Carolina. Sí, cierto. Adelante, diputado Macís Castro. No, es que es obligatorio, digamos, para mí poder contestarle. No es exclusivo de las mujeres hablar de machismo, Carolina. Es de todos. Todos tenemos la obligación de poder hacer exámenes de conciencia, poder mejorar nuestro modelo cultural y educativo. No importa si es hombre o mujer, tenemos que evolucionar todos. Y sí es cierto que es una sociedad machista, pero lo que ocurrió antes, desde mi lógica y desde la definición, no lo es. Y no quiere decir que tengamos que entrar en un debate sobre si yo tengo la razón o no. Lo que pasa es que no se vale decir que cada vez que un hombre contradice el criterio de una mujer, quiere decir que es machismo. No, ahí no hay machismo. Y pongamos las cosas en donde tienen que estar. Que si hay machismo en esta sociedad, sí. Que tenemos que trabajar todos en eso, sí. Pero no es un tema exclusivo de las mujeres, y mucho menos de una fracción. Es un tema de crecimiento social de todos. Así que yo voy a hablar de machismo las veces que yo considero que puedo hablar de machismo. Al igual que lo puede hacer cualquier compañero. Por favor, no intenten callarnos sobre esos temas, porque todos podemos tener un criterio sobre esto. Muchas gracias. Doña Zoila Bolio Pacheco, hasta por 2 minutos. Señora presidenta, nada más es para justificar el apoyo al proyecto para bajar el costo del marchamo. Estamos en condiciones especiales, la pandemia no ha pasado y todavía esos efectos se sienten en muchísima gente que está sin trabajo, que los comercios se han cerrado, que están con jornadas reducidas y que sus ingresos se han mermado. Entonces tenemos que tomar medidas especiales. Esto no va a ser permanente, pero mientras que tengamos la pandemia, que estamos ahora con más casos que hace muchos meses, otra vez tenemos un pico, también tenemos que considerar toda la situación y el entorno en el que estamos.
Así que por eso hemos tenido que dispensar este proyecto de todos los trámites, porque, reitero, el Poder Ejecutivo durante 8 meses congeló los proyectos importantes, congeló los proyectos de reactivación económica, congeló proyectos que generan empleo, congeló proyectos que generan inversión. Y si me dicen que es que estoy hablando porque estoy molesta, porque no convocó cáñamo y cannabis, pues sí, y mucho, porque ya tendríamos ley, porque ya podríamos empezar a trabajar. Pero sin ninguna razón, porque nunca me dieron una razón de peso, lo congelaron. Yo creo que es que tienen un afán de generar desempleo y pobreza. Eso es lo único que me puedo explicar. Gracias. Don Welmer, tiene la palabra por el orden hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voté en contra de la moción del marchamo y quiero explicar por qué. Porque lo que se está presentando es una exoneración irrestricta al marchamo. Y aquí hay grandes empresas que han generado ganancias enormes, más bien en la situación del COVID. Y no se vale. Si hacemos un proyecto para ayudar verdaderamente a los que más están sufriendo, yo estoy de acuerdo, pero para venir a permitir aquí alcahueterías de exonerar a los que tienen flotas grandes de vehículos, no estoy de acuerdo. También quiero decirles que si fuéramos consecuentes con que queremos aliviar el costo de la vida de los costarricenses, hubiéramos pasado, don Jonathan Prendas y don Pablo Heriberto, aquel plan de refinanciación de deudas para los 500,000 costarricenses que perdieron el empleo y para las pymes que también dejaron de vender y que teníamos al principio y que permitían aplicar las mismas medidas que están aplicando los países desarrollados, de bajar tasas de interés y de aprovechar la opción de una banca y de un banco central que puede darles financiación a mediano plazo sin que crezca la carga de la deuda irrestrictamente. ¿Y cómo se opusieron ustedes a eso? Eso verdaderamente, y si ayer hubiéramos querido bajar el costo de la vida en Costa Rica, hubiéramos aprobado medicamentos para que se discutiera en el plenario, etcétera. Debemos de tener medidas que sean generales y no meternos en particularidades nada más. Tiene la palabra la diputada Pérez Pérez Nilsen por el orden hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Defender las finanzas del Estado para construir carreteras, para construir mejores vías de transporte y de acceso para los servicios, para la educación, para la salud, para el comercio, no se opone a este importante debate de velar las expresiones machistas y de velar cómo se descalifica a una compañera, no por el fondo. El defender las finanzas públicas y el defender que se respete a todas las compañeras, que no se subestime a ninguna compañera, que no se nos vengan aquí a leccionar ni a dar explicaciones de qué concepto es para uno o para el otro. No se contradicen. Tampoco es válido que a nuestra presidenta de este Congreso le sigan diciendo presidente. Recuerdo a nuestra expresidenta Laura Chinchilla cuando al principio le preguntaron cómo la iban a llamar y ella le dijo presidenta, claramente, porque en el lenguaje se devela también ese machismo que hemos heredado y que está en todas y todos. Así que debatir sobre la importancia de defender las finanzas públicas y debatir develando la discriminación que se expresa por medio del lenguaje
son absolutamente válidos en este espacio democrático. Tiene la palabra por el orden la diputada Montero Gómez Catalina, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo creo que decir, después de que una compañera, mujer, una diputada que está defendiendo una posición, decirle que está haciendo el drama, es una absoluta descalificación. Yo no sé si eso mismo se le dirá a un hombre de parte de otro hombre, pero se le está diciendo a una mujer. Esto es una descalificación. Estamos en un parlamento. Se supone que aquí estamos debatiendo posiciones, propuestas, proyectos de ley que tienen que beneficiar a toda la población y a todo el país. Si no hemos entendido de dónde salen nuestros salarios, toda la sostenibilidad del sector público, la política social, el financiamiento de la política social, la educación, la salud y muchas otras actividades más que tiene a cargo un gobierno de la República, pues sale justamente de los impuestos. Y toda vez que buscamos este tipo de beneficios que aparecieran son beneficios, estamos restando la posibilidad de financiar otros beneficios que ya están cubiertos por este mismo presupuesto. Deberíamos reflexionar un poquitito más sobre el origen del financiamiento de estos servicios que no generamos ingresos y que provienen justamente del pago de tributos de todos y de todas las personas que vivimos en este país. Tengamos cuidado en este tipo de propuestas y quiero hacer ese llamado al respeto. Concluimos el uso de la palabra con la diputada Solís Quirós María Inés, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Vieras que yo quiero referirme a la opinión de las calificadoras. Yo siento que a veces al PAC le conviene muchísimo hablar sobre algo y de vez en cuando no le conviene. Pues así sucedió justamente el presidente Alvarado cuando el 25 de octubre dijo que él no deposita la confianza de él en las calificadoras. Vean qué curioso. Hoy sí son importantes lo que dicen las calificadoras. Resulta que don Elian Villegas también ha dicho que él no tiene, ¿cómo es? Que las calificadoras no hacen el trabajo que les corresponde, únicamente se dedican a leer periódicos. Hoy sí es muy importante lo que dicen las calificadoras de riesgo. Y no se les olvide al exministro de la presidencia Prieto, cuando dijo que las calificadoras no le van a dar de comer a nadie. Así que es muy conveniente cuando a veces nos importa mucho lo que dicen las calificadoras y otras veces no nos importa nada lo que digan las calificadoras. Al contrario, las descalificamos. Pero hay otro tema que me preocupa aquí muchísimo. Resulta que estamos en un parlamento donde estamos para hablar y se supone que somos la representación del pueblo y no podemos y no tenemos que estar siempre de acuerdo en todas las posiciones que tenemos. Pero aquí, si alguien no está de acuerdo con la posición de otro, principalmente cuando se refiere al PAC, el otro diputado que no está de acuerdo en la posición de ellos es un irresponsable. ¿Cómo eran ayer, Erwin? Asesinos, porque no están de acuerdo con la posición del PAC. Resulta que delincuentes, corruptos, también son machistas y hasta racistas. Así que aquí lo que quieren es callar a todo el mundo. Y aquí estamos para hablar y para cuidar, debatir las decisiones, las